¿Cómo están, amigos, seguidores de la multiplataforma de Diario Correo? Estamos de nuevo en este programa cara a cara con Correo para conocer un poco a los candidatos que nos quieren representar para la próxima Cámara de Senadores y Diputados que tendremos en el próximo gobierno. Y en esta ocasión nos está visitándonos el señor Domingo Cueva. Él está postulando por el número 5 con el partido Venceremos. Señor Domingo, ¿cómo está, güey? Gracias por la acogida. Un saludo afectuoso a toda la ciudadanía arequipeña y a la población del sur del Perú. Bien, señor Domingo, empecemos primero. Coméntenos quién es Domingo Cueva, de repente, para que la gente todavía no lo conoce. Domingo Cueva es odontólogo de profesión. He estudiado esta carrera en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. He ejercido cargos de dirigencia estudiantil, tanto en el gremio como en el tercio estudiantil, y como trabajador del sector salud he ejercido una dirigencia nacional en la FENUTSA, que es la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Salud, y he sido dirigente social también. Bien, señor Domingo, entonces coméntenos un poco, ya que por su experiencia menciona que ha estado muy ligado al tema de salud, ¿no? ¿Qué propuestas trae en todo caso para este sector de ser elegido diputado? Para nadie es un secreto que la salud en nuestro país está venida a menos. En nuestro país la salud se ha convertido en un negocio, en una mercancía. Por eso es que la crisis, no solamente de medicamentos, sino la crisis financiera del sector salud va ahogando el sistema público de salud. Desde el gobierno de Venceremos, con Ronald Atencio como presidente, vamos a crear los fondos suficientes para que la salud sea oportuna, gratuita y de calidad, y para que el servicio de salud pública sea acogida por la población. Esa va a ser la primera tarea. Ahora, algunos candidatos, no solamente aquí en Arequipa, sino a nivel nacional, mencionaban mucho de unificar lo que es el MINSA y el salud. ¿Eso se puede, desde su experiencia, podría hacerse o es ya una propuesta inviable? Es un proceso, eso no se puede hacer en forma automática, pero sabemos perfectamente que el sistema de salud en el Perú está fragmentado. Dependen hasta de cuatro ministerios, que cada uno ejerce su gasto presupuestal, ¿no? Eso incrementa el costo de la prestación del servicio de salud. La idea es que este proceso de unificación no sea por separado tanto la prestación del servicio como la seguridad social. Se mantendría la vigencia del Ministerio de Salud como ente rector y la seguridad social como el que ejerce la prestación del seguro social para los trabajadores. Eso se mantendría, no podría hacerse de una forma inmediata, pero es una propuesta que se debe ir trabajando a lo largo del tiempo. ¿Qué opina usted del seguro social? ¿No ha ido de mal en peor? El seguro social ha sido convertido durante muchos gobiernos como una caja chica, ¿no? Que escapaba del control, efectuaban gastos excesivos, se llevan dineros ¿no es cierto?, con parte de la corrupción. Ahí tenemos el porqué una de las que es ahora casi candidata a presidente de la República ha sido sacada de la presidencia del Seguro Social justamente por actos de corrupción. En la actualidad hay escasez de medicamentos, lo estamos viendo. Las intervenciones quirúrgicas están retrasadas, se necesitan más o menos 500 días para poner al día las intervenciones quirúrgicas en el Seguro Social. Entonces es alarmante esta situación y esto tiene que reformarse. En el tema de las estructuras, tenemos entendido que también los congresistas o diputados ahora tienen la labor de fiscalizar a los gobiernos regionales, ¿no? ¿Usted lo haría de repente en Arequipa por el tema de Maritza Campos y otros hospitales que hasta el momento no han podido ver la luz? Efectivamente, la fiscalización va a ser una de nuestras principales labores, ¿no? De la legislar, la de fiscalizar y la de gestionar. Y no solamente es Maritza Campos, está el hospital de Chala, por ejemplo, que está en retraso, existe el hospital de Oxapampa, el hospital de Espinar, el hospital Antonio Lorena, el hospital de Villarrica, ¿no? Y un montón de infraestructura hospitalaria que está detenida en su construcción. ¿Y esto por qué? Esto por las fallas de la implementación del sistema y los famosos contratos ley, que hacen que adenda tras adenda se retrase el trabajo, pero a la vez se encarezca también. ¿Qué nos podría decir del presupuesto que da el Congreso para el tema de salud? ¿Usted propondría de que se incremente o que se mantenga, pero que se ejecute de una mejor manera? Tiene que incrementarse porcentualmente. La propuesta es de incrementar al 6% del PBI, ¿ya? Pero también tiene que mejorarse la calidad del gasto. Tiene que ser derivada a donde se necesita la ejecución del gasto en el Ministerio de Salud. No solamente la implementación de infraestructura y equipamiento,
sino también ¿no? en el personal la mejor distribución del pago en guardias, por ejemplo, en guardias hospitalarias que el actual gobierno o la actual gestión han reducido el número de guardias, han reducido el pago por valorización ajustada a los trabajadores, ¿no? Por el cargo que ejercen, pues, por especialidad, lo han ido reduciendo. De los medicamentos también, y esto tiene que investigarse, los medicamentos están escaseando, ¿por qué? Porque hay una mala administración de medicamentos y la centralización de la compra de medicamentos muchas veces perjudica. Pero algo que hay que tomar en cuenta, que el año 2025, el Seguro Integral de Salud ha demorado en demasía en entregar el financiamiento a cada unidad ejecutora por los gastos efectuados en las atenciones de salud, y eso ha perjudicado enormemente en la compra de medicamentos. Ahora, en Arequipa, bueno, se ha vivido lo que es una huelga de médicos, ¿no? En el MINSA. ¿Se siente identificado de repente con este sector que lamentablemente no tiene un avance, digamos, significativo para la atención de pacientes? Ellos tienen sus razones, ellos apuntan especialmente al cambio del gerente regional de salud, pero están dejando de lado lo principal, que es la prestación del servicio Paciente, al ¿no? usuario, al paciente. Y el embalse de pacientes cada vez se hace mayor. Se están acumulando las intervenciones quirúrgicas, las atenciones, ¿no? Entonces, el llamado al gremio médico es que también se preocupe del funcionamiento del sistema de salud, no solamente los propios intereses del gremio médico. Por otra parte, hablamos también del tema de educación, ¿no? De repente venceremos cuál es la propuesta que quiere manejar para cambiar de repente este modelo que ya tenemos o quizás continuar con el mismo. De igual manera que en salud, la educación en nuestro país es pésima. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una reforma educativa. ¿Y por qué digo que es pésima? Porque en este sistema educativo el alumno no es preparado para investigar, no tiene un pensamiento crítico, no investiga, no analiza, ¿no? Y Eso viene desde el colegio, ¿no? no, eso viene desde el colegio, y entonces los conocimientos que va adquiriendo el alumno son mínimos y no hay relación entre la educación secundaria, ¿no es cierto?, y la educación superior, la universidad. Por lo tanto, requerimos una reforma educativa, ¿no?, que vea el contenido de la educación, que mejore la remuneración de los docentes, que mejore, que tengamos docentes mejor entrenados, que redunden en una buena formación del alumno. Necesitamos mejorar la infraestructura, el equipamiento con equipos de última tecnología. ¿Para qué? Para que educación pública sea mejor que la educación privada. De eso se trata, esa es la función del Estado. Claro, como en unas, y se mencionaba mucho, ¿no? De repente, ¿usted qué opina sobre la educación en una ciudad? No es la misma en la educación en la sierra o en la selva, ¿no? De repente van a proponer que se segmente este tipo de educación, quizás. Es necesario que al inicio de los estudios, de acuerdo a la zona en que se trabaje y que se enseñe, que se ejerce el proceso de enseñanza-aprendizaje, que primero conozcan su realidad, la realidad de su entorno, ¿no? Eso es clave para que el estudiante y el docente se identifiquen con su territorio. Y por eso está la propuesta también de Venceremos, el que se cree un seguro de vida al docente, de acuerdo a la zona donde trabaja. Porque muchos docentes, ¿no?, viajan a la sierra. Viajan a la sierra, en la selva, en canoa. Hace pocos meses han fallecido 2 docentes cuando se desplazaban a sus centros de trabajo. Entonces es necesario crear el seguro de trabajo, el seguro de vida para el docente. ¿Usted cree que también el Estado ha descuidado mucho al profesorado? Lo ha descuidado en demasía. ¿Por qué? Porque dentro del sistema actual, ellos están priorizando la educación privada, ¿no?, dejando de lado la educación pública, ahogando la educación pública, con bajos presupuestos, no cumpliendo con las normas aprobadas, como por ejemplo una pensión digna para los docentes, que la han retrasado en el Congreso de la República. Incluso, ¿no? Efectivamente, y eso se logró con luchas, ¿no? Se aprobó el Congreso, pero todavía no está aprobada esta ley de la pensión digna para el docente, que no solamente debe ser para el sector docente, sino también para todo el sector, al sector público. Después de trabajar 30, 40 años de servicio, salen con una pensión irrisoria, que no cubre ni siquiera la canasta básica, ¿no? En su plan, en sus propuestas, ¿han podido ver de repente el tema de seguridad, de la lucha contra el crimen organizado? Es una de las principales propuestas
de Venceremos a nivel nacional, ya lo hemos escuchado a Roberto Atencio, el de crear el comando, ¿no? Pero lo primero que se tiene que hacer llegando al Congreso de la República es derogar estas leyes pro crimen que han sido aprobadas por el actual Congreso de la República. Esa es la primera tarea que se debe cumplir, acompañado de una intervención de la policía. No hablamos de reforma, hablamos de intervención de la policía. ¿Por qué? Por la que la policía ha sido infiltrada por organizaciones criminales, ¿no es cierto? Y eso está comprobado en la práctica. Entonces, esa sería una de las labores principales para combatir la inseguridad ciudadana, contra el sicariato, la trata de personas, la extorsión y la corrupción de funcionarios, que es algo también que está siendo protegido por estas leyes pro crimen que ha aprobado este Congreso. Justamente, ¿no? Esas leyes pro crimen han sido criticadas. Algunos piensan de que habría que mejorarlas y otras que deberían ser derogadas en todo caso porque estaría beneficiando a la delincuencia. ¿Qué piensa usted al respecto? Es necesario derogarlas, por eso la propuesta inicial va a ser derogar esas leyes pro crimen que protege a las organizaciones criminales y protege a los partidos de investigación como organización criminal. El que limita a la corrupción de funcionarios y a las bandas criminales, que si sus delitos merecen una pena menor de 5 años, no van a ser sancionadas, ¿no? A ellos los exime de esa investigación. Y está la ley de flagrancia, está la ley de disminución del tiempo de los colaboradores eficaces, ¿no? Entonces, todas esas leyes hacen que la inseguridad ciudadana crezca, que las organizaciones criminales crezcan porque están protegidas por el propio Estado. Es algo increíble, ¿no? Claro, mencionaba usted la intervención a la policía, ¿no? ¿Cómo sería esta intervención? De repente entiendo, es directamente con los suboficiales, ¿cómo se haría esta intervención? Intervenir a la policía, efectivamente, una investigación, la selección de las policías, intervenir en las escuelas de oficiales y escuelas suboficiales. Las escuelas oficiales estudian solamente un año, sí, ¿no? Y salen policías. Entonces hay que trabajar en ellos en su mejor formación, por decirle mínimo 3 años, y que salgan con especialidad de acuerdo a la rama a la que se van a dedicar en la policía. Es necesario especializar a la policía. Hablamos del tema de investigación, como antes era la PIP. Como era la PIF, como era la Guardia Republicana, como era la Guardia Civil. O sea, la policía tiene que ser unificada, pero tiene que haber especializaciones. En el tema económico, señor Domingo, ¿qué propuestas trae Venceremos para Arequipa? Mire, para Arequipa tenemos, en el Perú en la actualidad tenemos más de 3,5 millones de emprendedores. Y los emprendedores son el soporte de la economía en el país. No es como tanto, dicen que la minería, si es que hay alguna crisis que dan el soporte, son los emprendedores, porque ese 70% mueve la economía de nuestro país. Entonces, al respecto, aparte de las normas constitucionales, que el Estado pueda intervenir en cuestiones económicas para preservar nuestra soberanía económica, es la industrialización del país que está proponiendo Venceremos, ¿no? Que eso es muy importante, es el aspecto fundamental para la economía de nuestro país. Pero hablando de emprendedores, es necesario darles las condiciones para su desarrollo, para implementarles capital para crear empresa, ¿no? Que pueda crear el banco de fomento del emprendedor, por ejemplo, ¿no? Eso es necesario, porque hay que formalizarlos, pero darles las condiciones necesarias para esa formalización, que es desde del acceso a capitales para emprender micro, pequeña y mediana empresa. ¿Usted considera que actualmente no se da ese apoyo? Porque estamos viendo quizás más informalidad, o cuando uno quiere emprender, debido a las trabas, termina siendo informal. Y es que termina siendo informal, ¿por qué? Porque los impuestos que la SUNAT, por ejemplo, son excesivos. ¿No? Nadie está diciendo que no paguen impuestos. Claro. Tienen que formalizarse, pagar impuestos, pero en menor cuantía. Claro. Creo que eso es necesario para que ellos puedan tener, porque si no, uno al final trabaja y todos se van impuestos, y entonces por eso es lo que impulsa a que uno se mantenga en la informalidad. Entonces hay que dar las condiciones necesarias para que el emprendedor se formalice. Mencionó usted también el tema de la minería, ¿no? Bueno, hay grandes empresas mineras, pero también tenemos el tema de la minería informal y la minería ilegal. ¿Qué posición mantiene Venceremos con este tema? Que es necesario la formalización de la minería informal. La ilegal es una cuestión aparte, hay que combatirla, la minería ilegal. La formalización de la minería es clave
para aglutinarlos, para los ingresos del fisco peruano, pero también para que la producción sea controlada, ¿no? Porque muchas veces los mineros informales son los que abastecen a la minería formal, sino de dónde venden su extracción y su trabajo, ¿no? Claro, ¿no? Digamos, si usted, hemos visto, de repente usted ha visto el tema del reinfo, ¿no? Que ha sido postergado y postergado, y ahora les va a tocar a ustedes de llegar a la Cámara de Diputados, ¿no? De que van a ver nuevamente el reinfo, ¿no? ¿Usted lo aprobaría o simplemente derogaría ya este beneficio que tienen los mineros informales? Se les ha dado tantos plazos y se ha ido ampliando, pero estos han sido cálculos políticos. No tiene que ser el trabajo de la formalización desde el punto de vista político, tiene que ser desde el punto de vista técnico. Si es necesario establecer un plazo, se establece el plazo, pero darles facilidades para la formalización, ¿no? Que pareciera que no le han dado las facilidades. No le han dado las facilidades de la acción de los impuestos, de la capitales, el acceso de maquinaria, de la zonificación y tantos aspectos. Con todo lo que ha pasado, señor Domingo, en el Congreso, ¿cree usted que es prudente quizás llegar al Parlamento, siendo uno de los congresos más criticados y más juzgados, quizás no es de repente peligroso incluso para usted? Tenemos que volver a darle un espacio de decencia a la política. Se lo ha perdido, ¿no? La población desconfía de los partidos políticos, la población desconfía de los políticos, nos dicen que cada vez es lo mismo, ¿no? Se trata de cambiar esa imagen. ¿Y cómo se cambia esa imagen? Con la práctica, una práctica coherente, que escape el trabajo congresal de legislación a las presiones de las economías, de las multinacionales, de las prebendas, de los lobbies. Tiene que escapar de eso. Y efectivamente es un gran reto trabajar en ese Congreso de la República tan desprestigiado, pero la gran tarea es cómo salir limpio de ese fango. Y creo que ahí, como venceremos, estamos comprometidos. Muchísimas gracias. Las palabras del señor Domingo, que está postulando con el número 5 a la Cámara de Diputados. Señor Domingo, sus palabras finales. Se está pretendiendo construir una hidroeléctrica en las provincias de La Unión y Condesuyos. La construcción de esta hidroeléctrica afectaría enormemente la agricultura en estas dos provincias y sus distritos como Yanaquihue, Toro, Chichas, afectaría. Como venceremos con la población en conjunto, nos opondremos a este proyecto porque afectaría toda la flora y la fauna de estas dos provincias y no debe tener licencia social. Que se haga esto bajo condiciones adecuadas, ¿no? Cambiar el plan pues, como está concebida esta hidroeléctrica. Agradecer a la población y llamarlo a que votar por las 3 hojas de coca, el quinto, y votar por Venceremos y por Domingo Cueva, número 5, para la Cámara de Diputados por Arequipa. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor Domingo Cueva y también a ustedes por seguirnos en estas transmisiones y también a través de la multiplataforma de Diario Correo y también en la edición impresa de Correo Arequipa, que estamos trayendo todas las incidencias de esta campaña electoral y también conociendo un poco de lo que están trayendo las propuestas los candidatos que quieren ir a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Falta muy poco para las elecciones, así que la obligación de ustedes y de todos en general es informarse de las propuestas que tienen los candidatos. Nosotros retornamos en cualquier instante con más entrevistas en este tu programa de Cara a Cara con Correo. Muchas gracias.